Die Linke, un partido que en sus inicios pretendía ser un partido de izquierdas en Alemania, ha adoptado cada vez más posturas que, lejos de alinearse con los principios progresistas, se inclinan hacia políticas ultraderechistas. Uno de los aspectos más escandalosos de su giro es su coqueteo con el nacionalismo y la xenofobia, temas que tradicionalmente se asocian con la extrema derecha. En varios momentos, figuras dentro del partido han adoptado una retórica populista que busca apelar al descontento de sectores políticamente atrasados de la población que se sienten amenazados por la inmigración. En lugar de hacer una crítica profunda al capitalismo y sus efectos devastadores sobre la clase trabajadora, este partido ha optado por desplazar el foco hacia problemas superficiales, utilizando a los inmigrantes como chivo expiatorio. Este discurso, que en esencia refleja las mismas posiciones chauvinistas de partidos de extrema derecha como AfD, Alternativa para Alemania, alimenta una narrativa de protección del trabajador alemán, que ignora por completo la solidaridad internacional de la clase trabajadora. Es evidente que este tipo de posiciones no solo son reaccionarias, sino que también perpetúan las divisiones dentro del proletariado, debilitando su capacidad para luchar colectivamente contra el capitalismo. Otro indicio de este giro es su respaldo a políticas militares y proimperialistas. En lugar de mantener una postura antiimperialista, el partido ha mostrado su apoyo a las sanciones contra Rusia, que forman parte de una estrategia imperialista dirigida por Estados Unidos y la OTAN. Sanciones que son parte de la lucha entre el imperialismo norteamericano en declive y el nuevo bloque imperialista liderado por China con sus aliados rusos. Además, su postura cómplice en la guerra en Ucrania, apoyando al gobierno de Zelensky, ha revelado una alarmante falta de crítica hacia las políticas imperialistas de la OTAN y la intervención occidental en Europa del Este. Die Linke ha adoptado una postura que en nada se diferencia de la de otros partidos burgueses y reaccionarios, que ven en la guerra una oportunidad para ampliar la influencia del capital occidental sobre nuevas regiones y recursos. Apoyan al Zelensky y a toda su camarilla neonazis. También apoyan la política de represión hacia los movimientos en solidaridad con Palestina. En lugar de defender los derechos del pueblo palestino y condenar el apartheid israelí, el partido ha participado activamente en la criminalización de la solidaridad con Palestina. Prohibir manifestaciones, detener a activistas por ondear la bandera palestina o corear lemas a favor de la liberación de Palestina, y apoyar la ilegalización de organizaciones como Samidon, son acciones que lo alinean directamente con las políticas más reaccionarias de la ultraderecha. Este comportamiento, que niega los principios básicos del internacionalismo proletario, es una muestra clara de cómo Die Linke ha abandonado cualquier pretensión de representar a los oprimidos. Al apoyar las políticas sionistas y al participar en la criminalización del movimiento de solidaridad con Palestina, el partido no solo se convierte en cómplice del imperialismo israelí, sino que también traiciona los valores fundamentales de la lucha de los pueblos por su autodeterminación. A pesar de sus discursos sobre la necesidad de pequeñas reformas, en la práctica, ha demostrado ser un partido incapaz de proponer una verdadera alternativa al capitalismo. En su gestión en Turingia y Brandeburgo, su gobierno no ha cambiado las condiciones materiales de la clase trabajadora. En lugar de eso, ha aplicado políticas de austeridad y recortes en el sector público. El discurso de Die Linke se ha quedado en papel mojado. Las promesas de reformas sociales, de justicia y equidad han sido sacrificadas en nombre de la estabilidad presupuestaria, un eufemismo para defender los intereses del capital. Este tipo de gestión, que prioriza el equilibrio fiscal a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora, es indistinguible de las políticas aplicadas por otros partidos neoliberales y de derechas. Ese partido se ha convertido en una herramienta para la continuidad del sistema capitalista, adaptando su discurso para atraer a sectores descontentos, pero sin ofrecer una salida real a la crisis que enfrenta la clase trabajadora. Solo a través de la organización independiente de la clase trabajadora y una lucha decidida por el socialismo, es posible superar las limitaciones del reformismo degenerado y avanzar hacia una sociedad verdaderamente libre de explotación y opresión. La historia nos enseña que cualquier intento de gestionar el capitalismo desde una perspectiva supuestamente de izquierda está condenado al fracaso y a la traición. Solo una política revolucionaria, basada en la lucha de clases y el internacionalismo proletario, puede ofrecer una alternativa real.